Y estamos en vivo. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes. Estamos en nuestra casa. Me acompaña nuestra fiel pastora Marena González y la pastora de los pastores, hermana Giselle Ortiz de Hoy. Amén, amén. Qué bueno estar aquí otra vez. Le damos las gracias a todos los hermanos que estuvieron orando con nosotros, con nuestra salud. Tuvimos un fin de semana un poquito complicado de salud, pero ya estamos de pie, gracias a sus oraciones, gracias a nosotros. Rápido, vamos a comenzar este tiempo con una oración y vamos a estar discutiendo algo muy precioso, muy tremendo, que se encuentra en el libro de Colosenses y ya mismo vamos a ver. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Gracias porque podemos dirigirnos a nuestros hermanos de diferentes lugares, en diferentes pueblos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra, que es lo que nos une y nos trae aquí hoy, sea elevada, sea glorificada, sea bendita y haga aquello que tiene que hacer en nosotros, Señor. Y nosotros nos comprometemos a recibirla, hacerla nuestra y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de plenitud. ¿Qué le suena eso de plenitud? ¿Qué le sonará a ustedes eso de completo? Ajá. Estoy por aquí mirando si hay alguien que se conecta, un hermano o hermana, ¿verdad? Déjenme saber. Por aquí está el pastor Benjamín Rodríguez con su linda familia. Se encuentra nuestra hermana Carol y Belice Reyes. Dios te bendiga, Carol. Bien, qué bueno que están por ahí. Nuestro pastor Benjamín dice lleno completo. Muy bien, plenitud, lleno completo. ¿Qué usted cree, María? Sí, completo. ¿Completo? Como a toda su capacidad. A toda capacidad, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Y pues vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 9 al 10. ¿Okay? Le vamos a pedir, ¿verdad?, que usted busque su Biblia. Miren. Que usted busque la palabra del Señor ahí. Ya yo tengo mi Biblia en mis manos. Reina Valera contemporánea, María está encendida ahí con marcadores. Y dice la palabra del Señor, de todas formas lo pusimos aquí, para que usted lo pueda ver. Colosenses 2, 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Es una cosa poderosa lo que Pablo nos dice ahí. Pero antes de eso, vamos rapidito a ver una breve, si podríamos decir, una introducción a un exégesis del libro. Primero, ¿cómo se llama el libro? Colosenses. Colosenses. Ese título está basado en los destinatarios del libro, que eran los ciudadanos, ¿verdad?, cristianos de la iglesia de Colosas. Este libro no está escrito para los no cristianos. Este libro está escrito para la iglesia. Una iglesia que sabía mucho, una iglesia eh, cristiana fuerte, como muchas iglesias hoy, pero Pablo necesita atender unas cosas con los hermanos de Colosas. ¿Okay? Así que usted va a ver esto no es una clase, vamos a decir, o un libro evangelístico, es un libro para cristianos. Y según entiendo, también en el último capítulo se incluye a la Odisea como destinatario de la ¿Usted vio eso? Yo no sé si usted se dio Dice, cuenta de eso. asegúrese de que lea también en la iglesia de los laodiceos. Los laodiceos. ¿Quién es el autor de esta carta? Indiscutiblemente el consenso es Pablo, el apóstol Pablo. Hay algunos eruditos, ¿verdad?, que dicen que la cristología está muy desarrollada
y que tiene mucha influencia del gnosticismo, que ya eso tenía que ser ya a finales del siglo I, ¿verdad? Del primer siglo, pero la, la cristología de Filipenses es muy desarrollada también y no hay debate de que haya sido escrito por Pablo. También eh, se dice que lo que aquí se ve no es el gnosticismo puramente, sino que es como los comienzos, un germen del gnosticismo, eh, y que pues que Pablo en ningún momento, ¿verdad? Eh, hace una referencia a una filosofía en específico, sino que él está viendo varios problemas y ya mismo vamos a ver cuáles son sobre esta iglesia, que están alrededor de la iglesia, no necesariamente que están dentro de la iglesia, pero están afectando alrededor de la iglesia. Por aquí veo algunos comentarios, vamos a ver. Ah, por aquí me dijeron, plenitud de estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección. Bien, autor de la carta de Colosenses es Pablo. Esos dos fueron Paulo. Oh, oh, llegó el máster, llegó el máster. Y por aquí está Denise Marie Colón, Dios te bendiga, Denise. Dios los bendiga a Kelvin, bendiga a tu casa. Nos amamos un montón y nos envía saludos, Denise. No hay argumento prácticamente de que haya sido Pablo el escritor. Se cree que fue escrita entre el 61 y el 63 después de Cristo. Y la palabra clave de esta carta es, puede ser, podríamos pensar, es plenitud, no es plenitud, es preeminencia. ¿Ok? Ok. Pablo aquí hace algo muy especial, muy importante. Pablo dice, Cristo es superior a todo. Él tiene la preeminencia, Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. En cuanto a la redención, en cuanto a la creación, Cristo está por encima de todo. ¿Está de acuerdo? No está de acuerdo. No sé si alguien más, ¿verdad? Dice yo iba a decir el apóstol Benjamín. También. El pastor Benjamín, que Pablo conoció los inicios de lo que eventualmente se convertiría formalmente en el gnosticismo. ¿Okay? Saludamos al pastor Ángelo Borrás, nuestro amigo, un hombre de oración, un hombre de la palabra. Un abrazo, Ángelo. Muchas bendiciones para ti, para tu casa. Pues sí, eso es así. Pablo conoció esos comienzos, ese germen, como decimos, y está atacando esto. ¿De qué trata? Ok. Pablo expone en la carta de Colosenses la universalidad y la gran extensión de la obra y persona de Cristo. Esta carta que yo estaba leyendo que dice que es como Cristo, Rey del universo. O sea, Pablo no solamente habla de que Cristo es el Redentor, porque aquí en esta carta habla claramente de la redención y de la obra de Cristo en nosotros, el poder de su sangre y todo lo que hace Cristo. Pero también Pablo expande esa visión y ve a Cristo más allá. Lo ve como eterno, lo ve como haciendo en la creación activo. Y dice, es que Cristo no es solamente nuestro Redentor, sino que Cristo es el Rey de todas las cosas, también del universo. ¿Ok? Es la cabeza de la iglesia. Y Dios está en Cristo y Cristo es Dios, es de su misma esencia. ¿Ok? Así que Pablo entra ahí en una teología bien profunda y empieza a aclarar, ¿verdad? Algunos malentendidos que tenían los cristianos en aquella época. Pablo atiende el problema, eso lo vamos a ver ya mismo, del sincretismo judío y griego, que atacaba a la iglesia, ¿verdad? Con observaciones legalistas, filosóficas, adoración de seres celestiales, y Pablo es bien enfático, y esto es uno de los textos favoritos míos de la carta, en el capítulo 2:17 dice, pero lo real
y verdadero es Cristo. Pablo lo lleva a ese sentido. ¿Ok? Todo lo demás, Pablo dice, todo lo demás que ustedes hagan, todo lo demás que ustedes busquen es inútil. No sirve para nada y lo que hace es estorbar. ¿Qué tipo de documento es este, Mariana? ¿Es una poesía? No, no es una poesía, pero contiene poesía. En el capítulo 1 hay un himno, ¿ok? Hay un himno, que es él es la imagen del Dios vivo. Hay tanto que hablar que no. Benji, esto es una cosa brutal. Pastor, yo no sé, Pablo, esto es una cosa poderosa. Se le llama, es una epístola, es una carta, ¿verdad? Y se le llama una carta de la prisión, porque se entiende que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esto, ¿ok? Y contiene todos los elementos característicos de una carta, el saludo, acción de gracias, el asunto, que es el cuerpo de la carta, que también una exhortación a obedecer a tomar acción sobre lo que se les está explicando en la carta, y los saludos finales. La carta está escrita en griego koiné, que sería el griego común. Por aquí nos escriben, de esta manera Pablo explica la imagen de Cristo a Pablo. De esta manera, Pablo explica la imagen de Cristo en Colosenses 1:15. Eso es lo que yo te decía, Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es un himno, ¿ok? Que Pablo toma ese himno de la iglesia y lo incluye en la canción. Deberíamos ponerle música. ¿Okay? Vanessa, Dios te bendiga. Vanessa Suárez, compañera de estudio de hace unos cuantos años atrás. Muchas bendiciones para ti también. ¿Okay? Así que esto es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Muy bien, ¿cuáles son las características particulares de esta carta? Que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. ¿Okay? Uno podría pensar, mira, Pablo fundó esta iglesia, ahora pues les está escribiendo para saber cómo están todos. Pablo no fundó esta iglesia, sí, pero la conoce a través de Epafras. Epafras era un mensajero, ¿verdad? Era un líder de la iglesia y va a Roma, a la cárcel, a decirle a Pablo cómo están las cosas en la iglesia. Epafras va a notificarle, mira, la iglesia está andando bien. Como un Tito, un Timoteo. Exacto, era de ese corillo, del corillo sí, ellos son los pastores jóvenes, los líderes de la iglesia, que están llevándole al anciano Pablo la información de cómo van todas las cosas, pero a la vez ellos están trabajando directamente en la iglesia, pastoreando esta iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Epafras le dice, la iglesia está bien, la iglesia está llena de amor, la iglesia está creciendo, la iglesia está siendo bendecida, pero hay alrededor de la iglesia unas corrientes, unas filosofías que quieren atacar la iglesia. Entonces, Pablo dice, ok, pues vamos a escribirle una carta a la iglesia para fortalecerla, motivarla y también darle unas instrucciones. Y de una vez, en los saludos finales, Pablo hace algo muy especial y esta carta está directamente relacionada a Filemón, porque Pablo envía a Onésimo juntamente con Epafras para que cuando llegue allá sea recibido no como un ladrón, sino como un hermano. No como un esclavo, sino como un hermano. Porque se cree que él hizo algo, parece que le robó a Filemón. Y ahora, o sea, esto es precioso, esto está conectado directamente con Filemón. Para que Filemón reciba y la iglesia reciba a este hombre que fue un esclavo como un hermano de la iglesia. Para aquellos que dicen que la Biblia no tiene espacio en los derechos humanos. Usted se ha equivocado. Ok, entonces, ¿cuál es el gran problema que enfrenta la iglesia de Colosas? Son unos cuantos. ¿Okay? Pero básicamente, ok, dice el pastor Benjamín, Pablo presenta la posición de Cristo en la creación y más allá de la creación. Muy bien. Saludos a Alejandro Piñeiro, compañero de clases también.
Dios te bendiga. Estuviste por ahí con Juan Carlos Camacho. Ah, los vi allá en Orlando. Qué bueno, qué bueno. Nuestros grandes amigos. Okay, excelente, excelente. Dándose cariño, esto es importante también. Pues mira, vamos a ver qué dice aquí. Nos vamos chiquititos tú y yo otra vez. Mira los problemas que tenía la iglesia. Dice así: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías, estamos en el capítulo 2, voy a ir a diferentes versos de ese capítulo. Me voy a quedar en el capítulo 2 por el momento. ¿Okay? Mare, nos vamos a desaparecer por un momento. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Si ustedes ven, está ahí en negrita, vamos a ir otra vez. Dice, ok, cuídense que nadie los engañe sobre qué, filosofías y huecas sutilezas. ¿Okay? Pablo está atacando que estaban los griegos que eran muy filosóficos, que creían mucho en los estudios, creían en la ciencia, a la que la iglesia no se oponía. La iglesia no estaba opuesta ni a la ciencia ni a la filosofía. Pero estos grupos estaban diciendo, ok, esto es lo que nos lleva a que un plano superior, a la santidad, a la salvación, a ser como Dios. Entonces ahí Pablo dice, güey, espera. Y que la filosofía estaba yendo por encima de la doctrina real. Exacto. ¿Verdad? Entonces dice, porque siguen tradiciones humanas y principios de dónde, de este mundo. Son cosas para este lugar. Son cosas que son útiles aquí, pero necesariamente no son útiles o tienen, vamos a decir, algún valor espiritual para la iglesia. Exacto. No tienen un impacto en mi relación con Cristo necesariamente. ¿Okay? En mi posición en Cristo Jesús. Me parece mucho a lo que, pues, claramente este era un problema en todas las iglesias, porque lo mismo que le dice a Timoteo, que tenga cuidado con las fábulas de viejas, como le dice, con las supersticiones, con las creencias locas, que estaban surgiendo en ese momento, era un problema. Un problema por aquí nos dice el pastor Benjamín la influencia que quería ejercer el helenista y el judaísmo. Perfecto. Pero estos judíos, pastor Benji, no eran los judíos tradicionales, eran judíos como medios místicos también, que tenían el germen del gnosticismo. ¿Okay? Eran unos judíos que estaban los helenistas, los griegos, filósofos, pero también entonces estaban mezclados, entrelazados. No era que estaban separados, es que estaban entrelazándose estas cosas en la cultura. Los judíos que tenían el germen del gnosticismo y eran como místicos, porque entonces daban culto a los ángeles, pero querían también a la vez que la iglesia volviera, que la iglesia fuera parte del judaísmo y que volviera a los rituales, a la observancia de los días. Pues, ¿verdad? Dice, no permitan pues que nadie los juzgue en lo que comen o beben. ¿Okay? Estas son cosas propias de los fariseos. También se piensa que los esenios tenían alguna influencia en el ascetismo, en el trato al cuerpo, en la dureza, el sacrificio. ¿Okay? Y esto es un problema, todo esto es el problema que presenta Pablo. Dice, o en relación a los días de fiesta, o sea, vuelvan a celebrar los días de fiesta del Antiguo Testamento. La luna nueva, el día de reposo, en este caso él está hablando del sábado, pero no el sábado como descanso de Dios, ¿okay? Sino el sábado como día sábado. ¿Okay? Porque hay una cosa que es el día de reposo, el reposo de Dios, el sábado de Dios, y otra cosa es el sábado. Ellos hablaban del ritual del sábado, tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar
estos rituales nuevamente. Sí, ellos Ujú, estaban envueltos en los rituales. Esa gente no. exacto. En el 16, Pablo le dice, no permitan, pero entonces en el 18 vuelve y le dice, no permitan, que los condenen esos que se ufanan de humildad, que dicen, no, somos muy humildes, pero rinden culto a los ángeles. ¿Escucharon eso? Judíos rindiéndole culto a los ángeles. Eso no era propio del judaísmo del primer siglo. No era el judaísmo que enfrentó Jesús, ¿verdad? O al que llegó Jesús, no que lo enfrentó, sino al que llegó Jesús. No era ese judaísmo necesariamente. Ese judaísmo está mezclado con 20 cosas. ¿Ok? Correcto, judíos místicos, dice el pastor Benjamín. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos en su razonamiento humano. ¿Ok? No están unidos a la cabeza. O sea, todo esto parece muy espiritual, parece muy con mucho sentido para algunas personas, pero no tienen relación con la cabeza. Y cabeza está con C mayúscula ahí. Eso quiere decir con Cristo. No tiene ninguna relación con Cristo. Que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. ¿Con el crecimiento que da quién? Dios. O sea, puede haber un crecimiento en una congregación que no sea de Dios. Hay un crecimiento que viene por el emocionalismo, por por dejarse llevar la cabeza, de llenar la cabeza de ilusiones, de cosas lindas, de motivación. Hay congregaciones tal vez, ¿verdad? O vamos a decir, digo congregaciones por, tal vez, yo creo que la mejor palabra sería decir sectas, ¿verdad? Se vuelven en sectarios, no iglesia de Dios, porque la iglesia es una, la iglesia no hace estas cosas, la iglesia no tiene relación con eso. Por ahí dice que está Ruby Murphy viéndonos. ¿Okay? Dice el pastor Benjamín, es la mezcla del judaísmo con otras ideas paganas. Excelente. O sea, estos grupos pueden crecer, los grupos crecen, grupos motivacionales, las pirámides estas que hacen, grupos de ateos crecen, el Club de Leones pues, crece, y son buenos grupos, el grupo del Club de Leones, los Rotarios, pero necesariamente no quiere decir que son un grupo cristiano, ¿verdad? Que está profesando la fe en Cristo. Sí, el libro de las señales del avivamiento de Dorothy Bullón dice que hay avivamientos de todas las religiones. Exacto. Todas las religiones tienen sus avivamientos, todos tienen sus awakenings. Exacto. Pero no todos son de parte de Señor. No, aquí dice, pero entonces esto tiene que ir mediante Cristo en la cabeza, quien es quien nutre, es quien une, y es quien hace todo esto, y es Dios el que lo hace crecer con el crecimiento que da Dios, y eso es lo que nosotros queremos. Y finalmente, para no aburrirlo yo, les dicen, no tomes en tus manos esto, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques, ¿verdad? Porque entonces hay algo místico, una superstición, tú no puedes tocar esto. Si tú tocas esto, se te pegan los demonios. Si entras a esa casa, el infierno te va a llevar. Si por aquí hay unos pajaritos que buscan la luz, una polillita. Sí. Si las ven por ahí, no se preocupen, ellas están aquí escuchando la palabra también. Mayormente, por aquí escribió Carol, ¿verdad? Que mayormente lo más que veo es emocionalismo y el no estar cimentado en la palabra. Excelente, Carol. ¿Ok? Y empiezan, no puedes tocar esto. Y hay que orar por la casa. Mire, hay que ungir la casa aquí y allá. Una cosa es dedicar una casa, decir, esta casa está consagrada para Dios. Y otra cosa es pensar que los demonios están pegados en la casa, en las paredes de la casa, y en un cuadro, y en un pañito que usaba el nene, o qué sé yo, ni qué, ¿verdad? Todas esas cosas hay que tener cuidado. Y dicen, no tome, no pruebe, no toques aquello, o pensar que en una comida es algo pecaminoso, ¿verdad? Claro, no es que vamos a hacer vivir al garete. Pablo también dice, la palabra siempre nos lleva al centro, ¿ok?
todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ok? Dice, esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas. ¿Doctrinas qué? Humanas. Y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y al duro trato del cuerpo. El duro trato del cuerpo es el ascetismo. O sea, el ascetismo decía, el cuerpo es malo, y eso es parte del germen del gnosticismo. El cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Okay? Y por tanto ellos decían, Cristo no pudo venir en carne porque el cuerpo es malo. Y el cuerpo hay que maltratarlo. Toda la creación Y es mala. entonces era ayunar, no para separar un tiempo para Dios, sino para maltratar el cuerpo. Para decirle al cuerpo, el espíritu puede sobre ti. Y a romper las cadenas. Hay que tener cuidado con eso. Pero no tiene ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Qué está diciendo Pablo en todo esto? Que todas estas cosas, las filosofías helenísticas, el misticismo, el culto a los ángeles, nada de esto, el no toque, no haga, nada de esto te da salvación. Nada de esto te puede restaurar a una relación correcta con Dios. ¿No filme? ¿Ah? Estamos. Eso es. Y Pablo viene y lo lleva a este lugar. Y bueno, me perdona, pero vamos de chiquito. Dice aquí Pablo, Colosenses 2:9, y Pablo le da un golpe devastador. ¿Cómo es que dice Jaime, los capitanes cuando dan un donqueo? ¡Devastador! Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en él es potente. Hablamos de ese en él, ¿verdad? En nuestra reflexión, en el devocional. En él que es la cabeza de toda autoridad y poder. Ustedes reciben esa plenitud. No sé si ven, ahí yo marqué en negrita 3 palabras. Habita, plenitud y plenitud. Y eso es porque son igual que los perros. Es muy importante ese por qué. Y Pablo dice, ok, yo te voy a llevar al centro, te voy a decir lo que está pasando. Porque en él, y ese en él, ¿quién es ese él? Está hablando de Cristo, de Jesús. Dice, porque en él habita, ese habita, ¿a qué te recuerda ese habita? ¿Dónde más has visto ese habita? Ese es un lenguaje que después Juan utiliza en Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan, muy hábilmente, el Espíritu Santo lo usa poderosamente, y Juan está utilizando un lenguaje propio del libro de Éxodo, utilizando un lenguaje del tabernáculo. Cuando Juan dice, y habitó entre nosotros, está diciendo que él vivió como en un tabernáculo entre nosotros. Él puso una tienda de campaña. Jesús, cuando vino al mundo, puso una tienda de campaña para vivir en medio de nosotros. No para venir como un visitante o como un huésped de fin de semana. Jesús vino para quedarse, a ser morada en el mundo. Cuando dice y habitó entre nosotros, no es que habitó en el campo o en la ciudad o en una casa, en un Airbnb. Utilizó que habitó en medio de la humanidad, del hombre. Entonces, Pablo dice, porque en él habita, en Jesús, Dios que hizo que un tabernáculo. Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Vino a morar, a vivir, no como parcialmente, no como voy a pasar por aquí, sino a vivir en Cristo. Esto completa como que el tercer lugar de los sacrificios, sacerdote,
Cordero expiatorio por el camino. Esto es poderoso, madre. Es una cosa muy... ¿Ah? Esto es poderoso. Carol dice amén. ¿Hay alguien más que diga amén? Yo digo amén. Entonces, madre, contaste muy chiquito otra vez. Es que aquí, hermano, lo principal no somos amarillos, es la palabra. Amén. Y si no vemos la palabra, pues no olvídese de eso. Podemos tener las caritas aquí de nosotros y no resolvemos nada. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es plenitud? Plenitud en griego es pleroma. Pleroma. ¿Ok? Pero muy interesantemente, este era un término que utilizaban los herejes, ¿verdad? Que estaban con esto del gnosticismo. Y aquellos místicos utilizaban este término de pleroma para hablar de lo que estaba entre Dios y los hombres. Los seres angelicales y todo eso, para ellos esa era como un tipo de plenitud a la que había que alcanzar, ¿okay? A la que había que llegar. Era algo como alcanzable, que nosotros íbamos creciendo y teníamos que ir dirigidos, maltratando el cuerpo y todas esas cosas hacia ese lugar. Pero Pablo le dice, no, papá, porque esa pleroma no está ahí. Esa plenitud que ustedes buscan no está en los ángeles, ni en el maltrato del cuerpo, ni en irse para el campo allá solos en una cueva a orar todos los días sin estar en contacto con nadie. La plenitud se alcanza, no se alcanza. La plenitud es Cristo. Es que Dios habitó plenamente en Cristo Jesús. Y Pablo es muy hábil utilizando lenguaje, ¿verdad? Pablo dice, con los judíos me he hecho judíos, con los griegos me he hecho griegos, me he hecho de todo para con todos, con tal de ganar algunos. ¿Verdad? Y él utiliza, a lo mejor hoy Pablo sería un hereje, porque Pablo está utilizando un lenguaje de hereje para hablar una verdad de Cristo. Pablo diría dimensionado. Pablo diría algo bien loco. Sí. Pero lo usaría para bien. Exacto. Como que el tipo le daba un... Le daba una vuelta, por ahí alguien dijo amén, no sé quién fue, Pablo debe ser. Cuca, bella, hermosa, qué bueno que estás por ahí. Y mire, yo casi nunca leo las definiciones directas del diccionario, me gusta parafrasear, pero en este caso esto está tan brutal que quiero leerlo como está en el diccionario enciclopédico de la Biblia, gran diccionario enciclopédico de la Biblia, editorial CLIE. Este diccionario está nítido, se lo recomiendo. Dice, pleroma significa la manifestación de la realidad plena de Dios. Pleroma. Así como se escucha. Pleroma. Significa la manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo de manera ilimitada. ¿Ok? O sea, Dios se manifestó en Cristo realmente, verdaderamente, sin límite. De su identificación con Él, se identificó con Él, morando en Cristo en todo su poder y atributos, en toda su naturaleza y ser. ¿Entendieron eso? ¿Ok? La manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo de una manera ilimitada, de su identificación con Él, morando en Cristo en todo su poder y atributos, en toda su naturaleza y en todo su ser. No había nada en Cristo que no fuera de Dios. Exacto. Que no fuera Dios. No que tenía cosas de Dios, sino que Cristo era Dios. Estaba lleno de Dios. Toda la plenitud del ser y la naturaleza de Dios habita constantemente y permanentemente en Cristo. Permanece en Cristo. Constantemente y permanentemente en Cristo, sin limitaciones. O sea que Cristo no tenía ninguna limitación. Lo que Cristo hacía era autolimitarse. Exacto. Cristo se autolimitó.
¿Ok? Lo que hablábamos en Nahum de la ira, de la misericordia del Señor aguantando. De forma que deviene de una manera plena y perfecta la manifestación de Dios, el mismo Dios hecho carne. ¿Usted vio eso? Yo no sé si usted entendió eso. O sea, lo que Pablo está diciendo primero es que Cristo no es un intermediario, que Cristo no es algo intermedio entre Dios. Ahí pues no es lo mismo que un mediador entre Dios y los hombres, eso es otra cosa. Sí. Pero no es algo intermedio ahí. No es un casi Dios y un casi No es hombre. 50-50. No. No es semidios. Pablo está diciendo, Cristo es Dios. Por ahí está saludando Mr. López. Ajá. Dios lo bendiga grandemente. Saludos. Es Mr. López. Cuídense, sigan. Amén. Amén. Dios le bendiga, mister. Qué bueno. Muchos recuerdos lindos de usted allá en el colegio. Qué bueno, qué bueno. Ok. Pues están viendo eso. O sea, Pablo le está diciendo a esta gente, no son ángeles, no es no quites, no pongas, no toques, no hagas. Es que Cristo es Dios. ¿Y ahora qué pasa? Porque Pablo está hablando con la iglesia y le dice, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben ¿qué? Esa pleroma también. Esa pleroma. O sea, él está diciendo, Dios es pleno en Cristo, pero la iglesia recibe la plenitud también de Cristo. Exacto. Dios es pleno en Cristo, está plenamente en Cristo. Y Cristo está plenamente en la iglesia. O sea, primero Pablo le dice a ellos, Cristo es Dios. Y lo segundo que le dice es que la iglesia no necesita ayuda humana. La iglesia no necesita ayuda espiritual, entre comillas. La iglesia no necesita misticismo. La iglesia no necesita echarse humo encima, no necesita incienso. La iglesia no necesita así decir cosas raras. La iglesia no necesita rituales extraños. No necesita entrar en trances. La iglesia no necesita hablar palabras extrañas. La iglesia está completa en Cristo Jesús. Exacto. Y queremos aclarar algo. Esta carta está escrita para la iglesia. Y esto en específico que dice Pablo, no está hablando de individuos. No le está diciendo, porque a nosotros nos encanta separarnos y decir, no, pues mira, Pablo dijo que yo soy completo en Cristo. Espérate un momento. Estás completo si estás en la iglesia. Porque Pablo, a nosotros nos encanta el ser el protagonista, el que Dios me esté mirando a mí y me miraste a mí, lo hiciste por mí. No, lo hizo por nosotros. ¿Ok? O sea, esto no es algo del individuo, sino es algo del colectivo, es de la iglesia. Entonces, Cristo está pleno no en ti, sino en la iglesia. No puedes estar pleno si no estás en la iglesia. Si no eres de la iglesia. Y cuando digo no eres de la iglesia, no te estoy diciendo no eres de mi iglesia, no eres de la iglesia del Nazareno. Yo te digo, si no eres parte del cuerpo de Cristo universal, no tienes la plenitud de Cristo. Pues es lo básico del cuerpo que explica Pablo. Mi mano no es parte de tu cuerpo, es algo aparte. O sea, tú tienes que estar en el cuerpo de Ricardo para ser el cuerpo de Ricardo, ¿me entiendes? No puedes estar aquí, tienes que estar conectado a la cabeza. No puede ser un órgano aparte. No puede ser y cantito. Decir que eres yo no puedo decir que yo soy Ricardo. Porque... No. Dice el pastor Benjamín, recibimos la plenitud por el Espíritu Santo, que también es Dios mismo, no un representante. Y el Espíritu Santo es el ministerio de Cristo en nosotros. O sea, no hay forma. O sea, no hay forma de tú verlo como, ¿verdad? Como algo personal, individual,
y decir, no, esto me separa a mí de todos los demás, porque Ujú. esto lo usamos, ¿verdad? A veces utilizamos la palabra para separarnos de los hermanos o de la acción, de lo que tiene que ver con la congregación. Y cuando hablamos de la congregación, hablamos de todos los cristianos. Nosotros somos los llamados afuera, somos la iglesia. Entonces, Cristo está pleno en la iglesia. La iglesia no necesita otras cosas. No necesita humo, no necesita luces, no necesita programas complicados. La iglesia necesita entender la verdadera iglesia. Ya está plena, ya tiene todo porque tiene a Cristo. Ujú. ¿Ok? Ujú. Amén. Sí, Cristo se asegura de que su iglesia esté llena Ajá. de Él. Sí. Sí, en la gran comisión Él no deja a su pueblo ahí, sino que Él se asegura de que la iglesia esté fuerte y plantada Amén. de una manera segura antes de que Él suba al cielo. Ok. ¿Y tú parece que has leído de estas cosas en algún momento? Dice por ahí Denise, amén, poderoso. Carol dice, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Y mira, quiero llevarte rapidito, antes de que se me vayan a dormir, vamos a ir a Juan 1, porque es que esto está conectado directamente. No hubo forma que yo no pudiera leer este texto, porque esto está amarrado a Colosenses. Dice Juan 1, del 16 al 18, ¿de su qué? De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y esta plenitud no es diferente, este pleroma no es diferente al otro pleroma. Es igual al de Colosenses, ¿ok? O sea, de esta plenitud, que Cristo se vació sobre la iglesia, Cristo llena la iglesia. Cristo es la plenitud de la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de Cristo para el mundo. Coge oreja. Así es como lo definen los eruditos. La iglesia entonces, porque esto es una cadena, porque nosotros entonces, ¿qué somos nosotros para el mundo? Somos la plenitud de Cristo. Exacto. Y por eso somos vituperados, por eso seremos maltratados, pero también por eso tenemos una voz profética en el mundo. Y en esto lo uso con mucho cuidado, ¿verdad? La voz profética, no la confunda con las profecías y las cosas, el abuso que se ha hecho hoy en día de la palabra profético. Dice, de su plenitud, todos hemos recibido, no una sola persona, toda la iglesia ha recibido esta plenitud. Y gracia sobre gracia, ¿qué es esto? Que Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido. Y de momento éramos grandemente bendecidos y llegó Cristo. Y Cristo es la gracia sobre la gracia. ¿Ok? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, que es la primera gracia, mientras que la gracia y la verdad, que es esa gracia en Cristo Jesús, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios, y esto está amarrado, hermano, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y aquí conocer en griego es exegesato. ¿A qué te suena eso? Exegesato. Exégesis, correcto. Pastor Ángelo, amén, gloria a Dios, totalmente de acuerdo, dice el pastor, que muy bien pudiera estar dando esta clase el pastor Ángelo. Exegesato, pues exegesato es lo mismo que exégesis. Lo que está diciendo Juan es que Jesucristo, a este Dios maravilloso que lo habíamos conocido, que dice Pablo que la gente lo podía ver a través de la naturaleza, a través de la creación, pues que Cristo lo dio a conocer plenamente. Dice exegesato, quiere decir sacado afuera. Lo sacó a la luz plenamente, donde no hay excusa, nadie puede decir que no conoce a Dios porque ha visto a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y es, como decía, este está amarrado con Colosenses 2:17, dice, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Lo real y verdadero es Cristo. Pablo está diciendo,
todo esto que ustedes están haciendo y todo lo que estas cosas son psiqui. Psiqui es una sombra, esto es algo psica, es una cosa que una sombra. No tiene contacto, no tiene poder, no tiene... Esto que ustedes están haciendo es sombra, es confusión. Estas cosas no realmente no añaden. Exacto. No es que añaden algo grande, algo ventajoso. Pero lo real y verdadero, lo que es soma, él hace psica y soma. Lo que es soma, lo que es carne, lo que es real, lo que podemos tocar, lo que es real y verdadero, es Cristo Jesús. O sea, no busques más cosas. Cristo es la exégesis del Padre, dice el pastor Benjamín. Aleluya. Eso es así. Lo dijiste muy bien, pastor. Cristo es la exégesis del Padre. Oye, Benji, un día de esto podemos hacer una clase entre tres, aunque es remoto. Ahí podemos hacerla, conectarnos ahí todito. Yo creo que podemos hacer algo bien chévere. Yo lo estoy esperando. Entonces, puede venir aquí. claro, también. No digo, pero si queremos vernos en cuadritos por ahí. En cuadritos. Mientras el pleroma de Dios en Jesús es pleno, en el sentido de que es perfecto, no le falta nada. El pleroma de Jesús en la iglesia, o sea, la plenitud de Jesús en la iglesia, se mueve, es dinámica, se renueva, es constante, pero se tiene que renovar por nuestra condición humana. Ok, tal vez yo le decía a Mare, vamos a ver cómo podemos explicar esto. Dios en Cristo, yo le decía a Mare, para mí Dios en Cristo es como una botella de agua sellada. Dios está ahí, es el agua, Cristo es la botella. Y Dios está ahí habitando cada espacio de esa botella. No hay espacio vacío y no necesita ni que la refrigeren, ni añadirle algo, porque está plena, está llena, está completa y no le falta nada. Exacto. Y hace lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Cristo en la iglesia, por nuestra condición humana, es como el agua en el aljibe. Usted ha visto el aljibe en los campos. El aljibe se hace un recipiente, puede ser en cemento o en piedra. Es una cisterna, un aljibe es una cisterna, pero en los campos antes se hacían los aljibes sin tapa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Estaba el recipiente, pero se veía el agua desde arriba. Y la cantidad de agua que entra al aljibe es más de la que el aljibe puede retener. Por eso nosotros somos el aljibe y Cristo es el agua. Y entonces, ¿qué pasa? Para que esa agua no se estanque, para que el aljibe no se rompa por la presión, pues esa agua tiene que estar fluyendo. Entonces, en la pléroma, en los dos casos, aunque es pléroma, es diferente. En cuanto a Dios en Cristo, es un pléroma perfecto. Y en cuanto a Cristo en la iglesia, es un pléroma perfecto, pero dinámico, que se renueva. Ahí, esa plenitud que aparece ahí, es una plenitud que decía que está en constante renovación a la iglesia. Yo no sé qué más podemos decir de esto. De verdad que esto es una cosa tremenda. O sea, Cristo está constantemente renovándose en la iglesia de forma plena. Renovando la iglesia de forma plena. Su presencia en la iglesia de forma plena. Porque nosotros necesitamos más de Él. Pero no lo podemos contener. No podemos, necesitamos que darlo. Porque más gente, el aljibe tiene que ser más grande. El aljibe del cuerpo de Cristo tiene que ser más grande. Necesitamos alcanzar más gente para que ese aljibe crezca y el cuerpo de Cristo crezca y llegue más allá. Porque hay tanta agua que Cristo tiene. Y son tantos los sedientos. Amén. Amén. Así que necesitamos expandir este aljibe. Y por eso, aunque Pablo usa plenitud 2 veces en estos 2 textos, en estos 2 versos, cada uno tiene un significado diferente. Por eso es importante, ¿verdad? Hacerle el estudio
gramático, ¿ok? De las Sí. palabras. Es muy importante, Ujú. porque ahí, mire, yo me estaba gozando estudiando esto. Y yo decía, pero Señor, qué cosa más brutal, qué grande tú eres. Y yo tan chiquito, Señor, y yo tan pequeño, ¿ok? Así que a Cristo, esta agua, hay que utilizarla, hay que tenerla en movimiento y que se renueva cada día. Finalmente, mira, no necesitas palabras estrambóticas, no necesitas palabras ni con apariencia de espiritualidad, no necesitas palabras que llamen la atención. Hoy en día, mire, hay a veces hasta como una fiebre, y le decía yo a Madre, de usar ciertas palabras en esta temporada, en las dimensiones, que si los apóstoles, que si todo es profético, le meten profético a todo. Voy a hacer un café profético, voy a vestirme proféticamente, voy a limpiar la casa proféticamente. No le metas, no tiene que, para ser espiritual, no tiene que estar metiéndole esas palabras a todo, no tiene que estar diciendo esas cosas. Declaramos esto y declaro aquello, y no hables de esta forma porque el diablo se mete. Olvídese de eso, el diablo, esto no es así. Hacemos tan pequeño a Cristo. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que decimos, pensamos que Cristo nos ama, no nos ama, nos deja afuera, nos vuelve y recoge. Y entonces, si tocamos algo, esto lo usó un pecador, y te contaminaste. No se contaminó nada, estés quieto. Entonces, ¿quién es Cristo? En Cristo estamos plenos. Ujú. Si la salvación depende de nosotros, bendito sea el Señor. Pues De nada sirvió el sacrificio. Nada. Nosotros no aportamos en la salvación nada, gente. ¿Ok? Así que no hay que buscar cosas más allá de Cristo. Y si usted ve la plenitud tanto de Cristo como de la iglesia, no está en cosas, es en personas. Ujú. Es una persona. La plenitud es una persona, es Cristo en la iglesia. Y la plenitud de Cristo es una persona, es Dios en Cristo. ¿Ok? Lo que hace plena la vida de la gente, nuestra vida, aún de los conversos y de los inconversos, se ha demostrado que nunca son las cosas. Un carro no hace pleno a una persona. Una casa, ser dueño de una ciudad no te hace pleno. Lo que trae plenitud a la vida es cuando llegan gente linda que te bendice. Ujú. La bendición llega a través de personas. Llega a través de una esposa, de un esposo, de los hijos, de los hermanos de la iglesia, de un buen amigo, de un abuelo, de alguien que en el momento difícil te dio un abrazo. La bendición y nuestra plenitud llega a través de personas, no de un cheque. Ujú. Que son cosas que hacen falta y que a uno quisiera, mira, wow, sí, me hace falta esto. Pues claro que sí. Pero esa no es nuestra plenitud y nosotros queremos seguir alcanzando la plenitud a través de diferentes cosas. Así que la verdadera iglesia, y estoy terminando, no tiene espacios vacíos, no hay air pockets, ¿ok? No hay espacio para pastores estrellas, no hay espacio para líderes estrellas. En la iglesia no hay espacio para que el líder de adoración sea la estrella, para ministerios estrellas, no lo hay, para iglesias estrellas, ahora soy de aquella iglesia, soy de aquella de iglesia, es como si fuera más santo Sí. que si eres de esta otra iglesia. No, soy de la iglesia del pastor fulano, bla, bla, bla. Mire, yo no quiero que la gente se enorgullezca porque es de esta iglesia o de aquella, o si es de la mía, o si que conozcan a Cristo, no que vengan a conocer al pastor o el libro que escribió fulano de tal. No, que conozcan a Cristo, que conozcan a Jesús, ¿ok? No hay espacio para sacrificios personales, no estamos cojos, la iglesia no está incompleta, la iglesia es plena porque en ella habita Cristo Jesús. Yo no solo hablo sencilla como soy, dice Carol, sino que le pido a Dios que sea un instrumento suyo y que hable de él. Amén. Pues claro que sí, cada día lo hace, Carol, cada día. Y finalmente vamos a terminar con el texto que nos atañe en este día. Y no podía dejar de tener el verso 17 que me impactó mucho.
Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esta plenitud. No dice ustedes ganaron, no dice ustedes buscaron, ustedes ¿la qué? Reciben. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Lo real y verdadero es Cristo. El real y verdadero es Cristo. No hay nada más allá, hermanos. Creo que lo he dicho en otras ocasiones. Una vez escuché hace muchos años, un pastor fue invitado a la iglesia y le decía a la iglesia, ustedes se han quedado pensando y meditando y hablando y predicando del Cristo crucificado cuando hay nuevas revelaciones. Y yo decía, Dios mío Jesucristo, qué cosa más loca está diciendo este hombre ahí. Si Cristo es, no hay, Cristo es la revelación de Dios al mundo. No, máxima revelación. Y su cruz y No su hay nada más resurrección grande. es el regalo de Dios a este mundo. Es lo que culmina la obra de Dios en el mundo. ¿Cómo yo voy a decir que hay algo más allá de la cruz? Si Cristo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y si uno coge la cruz, ¿para dónde va? Para el Calvario. Entonces, ¿verdad? Nuestra plenitud no está en ser solo un cristiano llanero solitario. No. Nuestra plenitud está en el cuerpo de Cristo. Está en la iglesia. Está en la iglesia de Cristo. Así que, cristiano, si no te estás congregando, congrégate. Afíncate. Sé fiel a tu iglesia. Ama a tu iglesia. Apoya a la iglesia. Sirve en la iglesia. Porque ahí habita la plenitud de Cristo. Lo que no está pleno está vacío. Amén. Amén. Lo que no está pleno está vacío. Así mismo, ¿eh? Giselle y yo estamos viendo un programa de cómo se hacen las espadas. Forge in Fire. Hemos cogido fiebre de ver eso. Una competencia bien rigurosa, bien fuerte ahí. Y cómo esos hombres cogen un pedazo de metal y de él forman una espada y hacen unas pruebas a ver cuán dura es esa espada. Pero aquellas espadas que tienen air pockets, o sea, que tienen bolsas de aire adentro, que no soldaron bien las cosas, aquellas que no fundieron bien el metal, son las que se parten. Son huecas. Son huecas, porque están llenas de aire adentro. Dios en Cristo no dejó air pockets. Y Cristo en la iglesia no dejó air pockets. Cuando vayamos al horno de fuego, cuando seamos martillados, cuando seamos ahí golpeados, no nos vamos a quebrar, porque no estamos huecos, estamos llenos de Cristo. Sí, como se prueba el oro, como dice Pablo mismo en muchas ocasiones. Pero que mucho tú sabes. Tú deberías predicar y todo. Amén. Pues vamos entonces a orar. Aquí la directora nos dijo ya que es hora de terminar el programa. Vamos a estar orando. Damos gracias a todos los que se conectaron y esperamos que se hayan disfrutado esta escuela bíblica. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, tu palabra es preciosa, tu palabra es eterna, tu palabra va muy por encima de todo lo que pudiéramos pensar, analizar, soñar. Padre Santo, te pedimos que la verdad de tu palabra esté con nosotros cada día, Señor, que la abracemos, que la estudiemos y que la hagamos nuestra, Padre Santo. Y que si hay alguien que hoy se siente menos, si hay alguien que hoy se siente poco, Padre Santo, que entienda que está completo en ti, que no necesita brincar y saltar, que no necesita hacer cosas para ser parte de tu cuerpo, que no necesita hacer cosas para que tú estés en él, sino que lo que necesita es decirte, aquí estoy, Señor.
quiero ser tuyo. Padre Santo, bendice a todo aquel que está al otro lado de esta cámara, que reciba tu gracia, que reciba tu bendición, tu sanidad y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bye. Bye, bye.